¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Me esperé 2 años para poderles platicar sobre lo que pasó conmigo y con la Panamérica, en general con mi relación con Harley Davidson, ¿no? Hace 2 años que ya no tengo la Panamérica, un poquito quizá, más de 2 años, desde que tomé la decisión de venderla porque pues fue una moto que me dio, la verdad, muchísimos problemas, me dio muchas alegrías, pero también eh, me dio muchísimos problemas. Antes que nada, este video no se trata de tirarle mierda a Harley Davidson ni a la Panamérica como tal, porque ya estamos en 2025. Mis motos, las Panaméricas que yo tuve, fueron 2021 y después una 2022. Sinceramente, después de 3 años, 4 años, no sé cómo está el mercado de las Panaméricas. Pareciera que está un poco más estable, siguen habiendo fallas, pero en realidad no sabría decirles. Entonces este video pues no se trata de solo hablar mal por hablar mal, yo solo les quiero contar mi experiencia, cómo me fue con la Panamérica y más que nada porque ha sido una moto que hasta la fecha todavía sigo publicando fotos. Es una moto de la que pues, hice mucho contenido. Lamentablemente hace un par de años perdí, un poco, año y medio más o menos, perdí mis redes sociales que tenía cuando tenía la Panamérica. Entonces, bueno, pues ahora de nuevo en mis nuevas cuentas, pues es como volver a publicar mucha de los videos, de las fotos que tengo en la Panamérica. Y hay gente que me sigue en las redes que me ha preguntado que sí, qué fue lo que pasó con la Panamérica, ¿no? En fin, comenzamos entonces. Pues 2021, en realidad yo nunca tuve la inquietud de tener una moto doble propósito. Nunca, la verdad, me llamó la atención ni tampoco era mi intención moverme a ese lado. Siempre tuve motos crucero, más era del estilo de las motos pues crucero, que son básicamente las clásicas de Harley y de algunas otras motos, pero las más emblemáticas son de Harley Davidson, ¿no? Entonces, mi primer moto, digamos, bien, antes de una china que tuve, que fue mi primer moto, fue una Iron 883 y de ahí una Indian Scout Bobber y después de ahí la Harley Davidson Fat Boy en su versión 30 aniversario, todas motos negras, nada de colores. Y teniendo esa moto, la verdad es que yo estaba súper feliz con esta Fat Boy, ¿no? Y nunca me llamaron la atención las motos de doble propósito, de aventura. En realidad fue más un tema de que Harley Davidson empezó a sacar fotos de que venía con un nuevo modelo de una moto doble propósito de aventura. Y entonces ahí fue cuando vi las fotos y vi un diseño tan fuera de lo común, tan fuera de lo que normalmente había en el mercado. A mí nunca me habían llamado la atención las motos doble propósito porque son motos que a mi parecer nunca se me hicieron tan atractivas, muchos colores. Entre algunos amigos y yo en aquel entonces, cuando pues, andábamos en la misma onda de las cruceros, las Harley, etcétera, pues jugamos con que son motos como de Power Ranger, ¿no? Entonces nunca me llamaron la atención, sinceramente. También yo en mi ignorancia, pues de que sin saber qué es, cómo te abre la mente una moto doble propósito en comparación con una moto que está diseñada solamente para pues no para todo, ¿no? Como una doble propósito. Entonces, yo estaba muy enamorado de mi Fatboy, la verdad. Empiezan a salir estas fotos de la Panamérica, empiezo a ver una versión toda negra, un diseño completamente fuera de lo normal. Me pareció increíble, me gustó muchísimo. Empezaron a llegar poco a poco las motos a las agencias y pues en una ida que tenía yo a llevar mi Fatboy al servicio, pues ahí la vi, me ofrecieron manejarla, la manejé y pues para no hacerle la historia larga, me enamoré de la chingada moto, ¿no? Me gustó muchísimo el desempeño, una prueba de manejo como de 20 minutos y eso fue suficiente para ganarme y para tomar la decisión pues de vender la moto que tenía y comprar la Panamérica, ¿no? A pesar de que pues yo ya sabía que pues siempre existe la incertidumbre con una primera generación y más que fue una moto en todos los sentidos, una primera generación para Harley Davidson porque metieron un nuevo motor, nuevas suspensiones, llena de tecnología que en realidad es
una tecnología que Harley nunca había tenido en ninguna de sus motos. Entonces todo era una prueba básicamente con esa primera generación de Panaméricas. Pero a pesar de eso, yo por el amor a la marca y porque al final de cuentas yo dije, bueno, a ver, Harley Davidson, pues es Harley Davidson, ¿no? Es una marca premium. Debería de, si algo sale mal, seguramente va a responder, a ver una forma de tener al cliente feliz, qué sé yo, ¿no? Cabe mencionar que yo anteriormente con todas las Harley Davidson que tuve, pues en realidad nunca tuve un problema, pues quizá porque también eran motos que pues ya están probadas, ¿no? Son motores, los motores de las Sportster, los motores de las Softail, pues son motores que ya tenían años, décadas en el mercado, entonces pues en realidad nunca me fallaron, son motos que pues las usaba para lo que eran, para la ciudad, para un poco de carretera, un poco de autopista, pero en realidad pues en ese uso y llevándolas al servicio normalmente, pues nunca fueron motos que a mí en lo personal me dieron problema. Pues les digo, tampoco tienen tanta tecnología, entonces pues no hay como que no hay mucho que pueda fallar. Y normalmente pues las agencias, como son motos que hay tantas en el mercado y pues son motores tan probados, pues ya más o menos tienen medido ahí qué son las cosas que pueden fallar y si fallan, bueno, pues tener las piezas un poquito más rápido y accesibles, ¿no? Entonces yo nunca había tenido una mala experiencia con Harley Davidson, quizá por ese lado. En fin, compré la moto, me la entregaron, 20 finales del 2021 más o menos. La moto empezó a funcionar súper bien. Poco a poco la fui personalizando un poco con algunos accesorios que compré en la agencia, con algunos accesorios que compré, me acuerdo, en AliExpress, cositas un poco más visuales, como más de estética, porque en ese entonces en realidad no había mucho mercado, era un modelo completamente nuevo. Y poco a poco empecé a rodar, ¿no? Si algo yo le tengo que agradecer a la Panamérica, a pesar de el Via Crucis en el que me vi involucrado, fue que pues fue la moto que de verdad era una moto que me incitaba a rodar lo más que pudiera. No me quería yo ni bajar de esa moto, quería rodar muchísimo. Fue con esa moto que empecé a rodar mucho más largo, mucho más seguido, donde me iba solo por días. Entonces, gracias a esa moto es que ahora, bueno, me gusta disfrutar las motos de una manera completamente diferente. Gracias a la Panamérica se me abrió mucho la mente en cuanto a que todo es lo que uno puede hacer con la moto, una moto doble propósito más que nada, lo que es meterte off-road, etcétera. Entonces empezó a rodar muchísimo con la Panamérica, pero poco a poco con las semanas empezaron a salir las fallas, empezaron a haber problemas. Todo empezó como según o supuestamente un tema de software. Empecé a tener muchos testigos en el TFT. Normalmente salía el testigo del check engine, ir a la agencia, a preguntar pues qué estaba pasando, la moto es nueva y ellos decían casi siempre al principio es no, es una actualización de software, algún tema de la desconexión de algún sensor con la computadora de acá y porque tenía no sé cuántas computadoras y no sé cuántos sensores. Entonces, pues normalmente la llevaba, la revisaban, a veces unas horas, a veces al día siguiente, y pues ya me la regresaban y bien, ya no tenía ningún testigo. Pero a los pocos kilómetros y otra vez de volverlo a usar, otra vez salía algún testigo. Entonces, así estuve pues por meses yendo, viniendo con la agencia, hasta que poco a poco ya empezaron a salir nuevos testigos. Pero en general eran fallas que solo me aparecían en el TFT, en realidad nunca tuve una falla como tal de funcionamiento de la moto. La moto siempre se sintió bien, nunca tuve un problema. Fue hasta que poco a poco empezaron a salir nuevos testigos en el TFT que ya tenían que ver con el tema de la suspensión. De repente la suspensión se ponía súper dura y entonces ahí es cuando empezaron los verdaderos problemas porque al principio lo mismo, reseteaban o algún tema de desconexión del amortiguador o del sensor de la suspensión adaptativa, que mi moto tenía la suspensión que se bajaba cada vez que llegabas a un alto. Y entonces empezó a haber ahí un problema hasta que llegó el punto que de plano, pues sí, se tronó la suspensión y creo que todos los controles estaban en la suspensión, en la parte delantera de la suspensión, entonces todo empezó con una falla de la suspensión en la parte trasera, donde es la parte que se baja, pero a como fueron, pues no sé si jugando con la suspensión o tratando de arreglarla o pensando que solo era un software o tema de software o algo, pues al final también se jodió la suspensión delantera y tuvieron que cambiar toda la suspensión, la trasera, la delantera.
Entonces, eso fue, digamos, lo que empezó con los problemas fuertes, ¿no? Lo segundo fue la bomba de gasolina. La bomba de gasolina también hacía un ruido rarísimo cuando la moto la quería encender. Entonces, pues ahí también, pues no era normal, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar la bomba de gasolina. Después de eso, un tema con el TFT. El TFT también, algo sucedió internamente con la computadora del TFT o qué sé yo, que empezó a, pues ya no marcaba el odómetro y de repente pues tenía fallas ahí en el TFT, y en la agencia dijeron, oye, esto es grave y se tiene que cambiar el TFT. Entonces también tuvieron que cambiar el TFT. Como tal, todas esas fallas eh, me ocurrieron, pero de alguna manera la moto era funcional. O sea, la moto, pues, a pesar de que tenía la suspensión dura, a pesar de que hacía un ruido cuando estaba cuando la quería encender por el tema de la bomba de gasolina, a pesar de todo eso, pues la moto era funcional, ¿no? La podía encender y llevarla a algún lado, etcétera. Pero lo que fue lo último que pasó con esa moto fue que pues algún genio de Harley Davidson que se le ocurrió que la manguera del anticongelante no tiene ningún problema estando a medio centímetro de uno de los tubos de escape. Pues eso causó que con el uso, con la vibración, con el movimiento, con el calor, pues básicamente la manguera se fuera pegando cada vez más y cada vez más al tubo de escape, al grado de que no tenía ni siquiera que tocarla físicamente, pero poder estar pero tan cerca con todo ese calor que irradia el escape, que pues básicamente le hizo un hueco a la manguera del radiador. Y entonces imagínense que me agarra en ese momento se supone que la moto ya estaba bien, ¿no? De fallas, de no sé qué. Y entonces que me agarra ya en una rodada bueno, hacia Huautla, Oaxaca, ya de regreso, en el camino en un domingo, que en un pueblito que ni me acuerdo cómo se llamaba, donde no había ni señal, donde no había nada. Y de repente me sucede eso. Iba yo con un grupo de amigos y un amigo me dice en el intercomunicador, me dice, oye, algo estás tirando de líquido, tu moto está como chorreando, hay que parar a revisar, ¿no? Me reparo, reviso y ahí está. Veo el hueco de la manguera, ¿no? Fue un problemón eso en un domingo en medio de la nada. Tratando de solucionarlo, no había forma de moverme de ahí. Obviamente en un domingo, pues la gente de la agencia no me iba a contestar. Entonces tuvimos ahí que mis amigos y yo me ayudaron a poder resolver eso y tratar de alguna manera de parchar esa manguera como se pudo y tratar de separar de alguna manera lo más que se pudiera la manguera del escape. Fue un relajo porque había que quitar toda la defensa delantera, etcétera. No tenía bien las herramientas, tenía yo que estar buscando a ver quién me prestaba. Entonces, pues al final se solucionó, pude regresar con mis amigos lentamente. eh, no se me tiró todo el anticongelante, pero se me tiró una gran parte. Entonces la moto, pues su habilidad de enfriar el motor no era tan eficiente, ¿no? Entonces no podía yo revolucionar tanto la moto, no podía estar parado tanto tiempo, tenía que mantenerme con una velocidad constante para que el viento me ayudara un poco a mantener una temperatura pues hasta cierto punto estable, obviamente conteniendo la fuga. Y bueno, se logró al final, horas y horas de camino para poder llegar entre todas las paradas donde tratábamos de arreglar la manguera y no funcionaba y otra vez intentábamos hasta que ya funcionó. Entonces, pues llegamos a la ciudad domingo súper tarde, al día siguiente llevé la moto a la agencia y en la agencia, pues ya, ahí fue cuando para mí fue la gota que derramó el vaso, con la 2021, ¿no? Que fue la primera que tuve. Esa moto la tuve como un año más o menos, y entonces en mi cláusula de compraventa, cuando compré esa moto, venía una cláusula que hablaba de que si la moto presentaba, no me acuerdo exactamente cómo decía la cláusula, pero básicamente era una cláusula que hablaba de que si la moto presentaba fallas repetidas y la agencia en un periodo, no me acuerdo si de 30 o 60 días no podía darme solución, pues la agencia estaba obligada a comprarme la moto de vuelta a precio comercial, pero bueno, estaban obligados. A lo largo de todo ese tiempo, de todas las fallas, yo traté de que la agencia me hiciera válida esa cláusula, porque si bien ahorita yo les platico todo esto de manera muy rápida, pero en realidad, si estamos hablando que esa moto la tuve
No, sí la tuve un poquito más, como año y medio me parece. Sí, estamos hablando que esa moto la tuve un año y medio aproximadamente. Si yo cuento todas las veces que fui a la agencia en tiempo, ¿a qué me refiero? A que si yo un día fui a la agencia y la tuvieron 3 horas y a eso otro día fue a la agencia y la tuvieron un día, luego otra vez fui y la tuvieron 2 días, otra vez fui y la tuvieron 3 días, una semana, luego un mes, luego 2 meses, luego 2 meses y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un tiempo total de aproximadamente, hice muchas veces el cálculo, más o menos pensando cuánto tiempo estuvo la moto parada en total. Quizá como unos 6 meses la moto estuvo parada en la agencia, si sumo todas las veces que tuvo que estar en la agencia. Entonces, imagínense tener una moto un año y medio y que de un año y medio que la tuviste, en realidad 6 meses, si juntas todo, fue el tiempo que estuvo parada en la agencia por alguna falla, ¿no? Y los momentos que no estaba, ya llegó un punto, después de varios meses, y los momentos en los que la moto ya no estaba parada en la agencia, que la tenía yo y la trataba de usar, ya estaba yo paranoico, que pensaba que algo iba a suceder si me iba a rodar, etcétera, como lo que pasó con la manguera, ¿no? La moto se supone que ya estaba bien, me fui a rodar yo pensando que estaba bien, pero con cuidado, ya no me iba yo a rodar solo, muchas de las rodadas que a mí me gustan hacer, a veces son rodadas que me gusta hacer solo. Llegó un punto con esta moto que estaba yo tan desconfiado que ya no confiaba pues en la máquina que me iba a salir con algo, que pues ya trataba yo de hacer solo rodadas largas así con amigos. Entonces todo el tiempo que yo la tuve, estaba yo paranoico y también de alguna manera pues la moto no funcionaba al 100%. Funcionaba bien, tenía sus momentos donde no aparecía un testigo, pero el 80% del tiempo aparecía un testigo de algo en algún momento, quizá luego se quitaba, quizá no se quitaba. Entonces era pues sí, era un tema mental bastante difícil para mí todo el tiempo que tuve la moto cuando no estaba en el taller, ¿no? Entonces me duraba muy poco la felicidad con la moto sin que tuviera ningún tipo de falla en el TFT o un testigo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, durante todo ese tiempo yo traté de que la agencia me hiciera válida la cláusula. Solo lo único que hacía la agencia era darme largas y largas y largas. Intenté de todo. Hablé no sé ni cuántas veces con el gerente, hablé no sé ni cuántas veces con el gerente del taller. Traté de decirles, oye, al menos pues préstame una moto en lo que ustedes ven que van a hacer con mi moto. Y entonces después de que pasó lo de la manguera, cuando pues ya estaba yo cansado, ya no aguantaba yo mal lo de la situación. Y bueno, al final la agencia pues a ciencia cierta nunca sabía cuánto tiempo la moto se iba a quedar, nunca sabían exactamente cuál era el problema que tenía. Entonces ya era una cosa que ya no era sostenible para mí. Y yo creo que tampoco ni para la agencia, porque ya después de tantas veces de ir y de discutir y de pedir y de pelear y de que no es esto, que es lo otro, pues ya la relación con la agencia la verdad era bastante negativa, ya no llegaba yo con la misma seguridad, ni con la misma alegría, ni siendo tan cortés, ni ellos tampoco me recibían a mí con tanta alegría, ni con tanto entusiasmo, porque yo también era puta madre, otra vez tengo que ir a la agencia, y ellos también puta madre, otra vez este tipo y esa moto, ni ellos sabían qué hacer. Ellos en realidad nunca supieron qué hacer, todo lo que hacían era, al parecer, parecía prueba de error, porque ellos, todo para lo que tenía que hacer, y a veces por eso era tan tardado, siempre se tenían que conectar o con Brasil o con Estados Unidos para poder saber y que les dijeran qué es lo que estaba pasando. Entonces, pues para mí ya no era sostenible eso, ¿no? Entonces al final yo pedí que se hiciera lo de la cláusula, seguí empujando con eso, ellos seguían dándome largas hasta que ya no pude más. Tuve que meter un abogado, el abogado entró, tuvo ya que tomar las riendas y mandar un correo a nivel ya, me parece que a los dueños de la agencia o algo así. Fue ahí cuando ya inmediatamente después de que mandara el correo el abogado desde su despacho por este tema conmigo, inmediatamente el gerente de la agencia me habló y me dijo pues que yo fuera para platicar con él. Nos sentamos, platicamos y pues obviamente ya tratando de cerrar la relación lo mejor posible, pues me ofreció, pues sí, el tema de comprarme la moto, más o menos hablamos de un precio, le iba yo a perder muchísimo, obviamente, pero al final de cuentas para mí era ya más paz mental, ¿no?
Pero, sucedió algo. En esa plática, el gerente me ofreció que si quería una 2022, que ya en ese momento ya las 2022 estaban en el mercado, que lo más seguro es que esa moto, pues ya hubiera podido arreglar muchos de los detalles que había tenido el primer lote o la primera generación, si tú quieres, el primer año más bien, ¿no? Las 2021, y que era muy probable que pues yo ya no iba a tener ningún detalle con eso, ¿no? Y que si salía algún detalle iba a ser menor y que, etcétera, ¿no? Y me ofreció pues un descuento en la moto nueva, el precio de la venta de la 2021 pasarlo directamente a la 2022 y todos los accesorios, porque tenía yo muchísimos accesorios instalados en la 2021, todo pasárselo a la 2022 sin ningún costo para mí, ¿no? Entonces, en realidad fue una propuesta que sí era atractiva, sinceramente después de haber tomado esa decisión y después de lo que volvió a pasar, la verdad estaba yo súper arrepentido. Creo que ahorita en este momento también fue una muy mala decisión, la verdad. Debí de haber tomado el dinero, largarme y a ver qué iba yo a conseguir. Pero quiero que entiendan algo. Todavía trataba de salvar esa relación con la Harley Davidson. Estaba yo todavía con muchísimo cariño por la marca. Yo no entendía qué estaba pasando con la marca. No quería yo dejar de ser parte de esa comunidad. Y la verdad es que esa era la moto que en ese momento, bueno, no en ese momento, hasta la fecha, eso sí, tengo que ser completamente claro, es que hasta la fecha yo sigo creyendo que el diseño de la Panamérica creo que es el diseño, a mi parecer, el mejor del mercado de las motos doble propósito. Evidentemente eso es subjetivo, ¿no? Pero para mí esa es la moto que mejor se ve, pero desgraciadamente, bueno, teníamos ese problema, ¿no? Entonces, eso también a mí me hizo que yo me costara trabajo soltarla y buscar otra opción, porque esa era la única moto que a mí de verdad me tenía como enamorado de las motos doble propósito. Y bueno, al final fue una tontería de mi parte, pero acepté. Me dieron la 2022, cambiaron los accesorios. Evidentemente tuve que volver a invertir porque pues tuve que pagar una diferencia y otra vez seguros, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues la moto comenzó, digamos, bien. Se hizo el primer servicio del afloje, hasta ahí todo bien. Yo la moto empecé a rodarla pues como se supone que, pues tienes que rodar una moto de doble propósito, ¿no? En realidad esa fue toda mi idea, como les decía, yo con esa moto empecé a rodar más, o sea, fue con esa moto que yo empecé a rodar pues como nunca había rodado antes. A la primera, la 2021, le metí un kilometraje aproximadamente como de 30 y tantos mil kilómetros en un año y medio, lo cual pues creo que es bastante considerable. Y a esta moto pues empecé yo a rodarla rápido y como a los 5 meses ya había yo llegado al servicio pues del primer servicio, ¿no? Entonces empecé otra vez a tener detalles antes de que llegara el servicio, testigos, otra vez el check engine, cositas así, y otra vez tenía que ir a la agencia y entonces pues ya después de haber hecho el cambio, después de haber metido abogados, pues ya la relación estaba muy deteriorada, ¿no? Con la agencia. Entonces, pues al final empezamos a tener otra vez problemas, empecé a llevar la moto, seguían diciendo que era software, etcétera, etcétera. Pero para mí, con esa 2022, otra vez sucedió algo que para mí fue la gota que derramó el vaso, ¿ok? Yo tenía instalado en uno de mis accesorios una base para el GPS, ¿no? Esa base del GPS, de alguna manera, tiene como una base interna que va por detrás del TFT para que de alguna manera se sujete de los mismos tornillos donde se sujeta el TFT de agencia, ¿no? Entonces es una base que pues en la 2021 se instaló y nunca hubo problema con eso. Obviamente se instaló de acuerdo al instructivo, etcétera. Esa me acuerdo que la instalé yo, no perdí garantía porque en realidad no afectaba en absolutamente nada el funcionamiento que tenía que ver con el TFT, ni electrónico, ni nada. Era más que nada una pieza como estética, por así decirlo, para tener un navegador o el celular, etcétera, justo arriba del TFT. Nunca tuve problema con la agencia, nunca me dijeron nada. Incluso cuando el TFT de la 2021 se dañó,
nunca tuve un problema por haber tenido esa pieza, ¿no? Entonces, cuando en la 2022 de repente me di cuenta que mi TFT estaba flojo y yo no entendía por qué, en una de las veces que fui a la agencia porque tenía yo algún testigo y que necesitaban revisarlo, eh, me dijo el gerente del taller, me dice, oye, es que tu TFT está flojo porque está rota la base. Y yo, ¿por qué está rota la base? Y la base estaba rota porque, según ellos, la pieza, la base que les digo de GPS, esta base había hecho pues que la base del TFT se hubiera quebrado. Y entonces ahí entramos en una discusión porque, pues, como les dije a ustedes, le dije a él, oye, a ver, esa base siempre la tuve anteriormente, nunca tuve un problema con el TFT, incluso cuando el TFT falló, esa base nunca fue un problema. Ahorita ustedes le instalaron a esta moto esa base. Yo no le metí un dedo a esta moto para absolutamente nada. A como ustedes la tenían nueva, ustedes le instalaron todo lo que yo ya tenía y así me la entregaron. Yo no le he tocado absolutamente nada de instalaciones, de modificaciones, de nada. Entonces, pues el gerente del taller, la verdad, para mí eso fue el cinismo de este tipo, para mí fue lo peor y para mí fue lo que yo dije, ya no puedo más con la marca, ya no puedo más con esta moto. No tienen ni idea lo que yo quería eh, hacerle a este tipo ahí en ese momento cuando me estaba diciendo que no y que no era culpa de la marca ni de la agencia porque esa era un accesorio que no era de la marca y etcétera, ¿no? Entonces, en ese mismo momento en lo que yo estaba desesperado, etcétera, se metió por algún momento el gerente del taller a revisar algo y otro chico de los mecánicos de ahí se acerca y empezamos a platicar y me comenta, oye, es que la mayoría de los accesorios de tu moto se los instaló directamente este gerente y probablemente él no instaló bien la base de atrás, apretó demasiado o no usó los tornillos y de la manera que debería de ser y quebró la parte de atrás. Entonces, obviamente él pues no lo va a aceptar porque si lo acepta pues se lo van a cobrar a él, ¿no? Entonces, al final de cuentas decidí que le hicieran el servicio. Yo corrí el gasto de arreglar la base del TFT con tal de que yo me pudiera deshacer de la moto y con tal de que yo la pudiera vender y olvidarme de esa moto por completo y de olvidarme de problemas y de la marca y de todo. Entonces, para mí fue eso en realidad. Entonces, bueno, vendí la moto. No tardó mucho en venderse, la verdad, qué bueno. Entonces, en un par de meses después de haberla tenido por ahí del 2023, más o menos, ahí a mediados, finales, una cosa así, pues ya la moto por fin se logró vender, ¿no? Qué bueno que la vendí porque después, el año pasado, el 2024, pues me enteré que justamente las 2022 tuvieron un problema, Harley Davidson tuvo un problema con el tema de que había pues motos que no se vendieron, habían motos de más y las estaban rematando. En 2024 todavía tenían lote de motos 2022 y las estaban rematando como en un 40 o 30% de descuento porque no salían. Entonces, bueno, qué bueno que lo mío salió mucho antes que eso pasara. Entonces, imagínense nada más pues uno qué pensaría de esa generación o de la marca, etcétera, cuando tiene tantas motos que nadie quiso y no se vendieron y ahora las tienen que rematar, ¿no? En fin, esa fue mi historia con la Panamérica, por eso fue que decidí venderla, porque fue una moto que, a pesar de que sí me dio muchísimos momentos pues de felicidad, también me dio muchísimos dolores de cabeza. Y quisiera pensar yo como en la Panamérica como una novia tóxica, ¿saben? Fue una moto de la que estaba yo enamorado, fue una cosa que me hacía súper feliz cuando funcionaba bien, era increíble, pero siempre había algo, siempre. Un momento de felicidad por 3 momentos de problemas. Y cuando habían problemas, a veces eran problemas serios, ¿no? Problemas que me pudieron haber dejado tirado en medio de la nada, problemas que me costaron muchísimo dinero, problemas pues que tuve que hablar a un abogado, discusiones.
Qué bueno que no se escaló a un tema físico porque yo ya estaba en un momento en el que yo ya estaba listo para hacer eso, ¿eh? Y quizá eso se hubiera podido hacer un problema más grande si se hubiera vuelto ya un tema físico con algún empleado de la agencia, ¿no? Entonces, al final de cuenta, para mí era un poco más de salud mental, de deshacerme completamente de esa moto y poder, pues, básicamente buscar otras opciones. A ver, quiero ser muy claro con lo siguiente que les voy a decir, ¿ok? Yo me esperé mucho tiempo para hacer este video y platicarles de mi experiencia porque en ese momento, muy cercano a ese momento cuando sucedió todo eso, yo estaba en una posición bastante de muchísimo enojo, estaba muy frustrado, estaba bastante encabronado con la marca, con la moto, con todo. Entonces, si yo hubiera hecho un video, si hubiera intentado hacer este video en ese entonces, hubiera hablado muchísima mierda y probablemente no hubiera sido muy objetivo con las cosas que yo les hubiera dicho. Entonces, entre unas y otras, pues pasó el tiempo y pues pasó más tiempo y luego a mí se me olvidó y sinceramente pues luego tenía la Triumph, la Tiger y pues no sé, como que me olvidé completamente y como que me valió gorro. Ya la Panamérica dije, tal vez ya ni voy a hacer el video, pero he estado pensando últimamente sobre que a lo mejor pues sí, sería bueno de alguna manera de darle cierre a este tema de la Panamérica, ¿no? Porque como les decía, pues hay gente que de repente me pregunta en mis redes que qué pasó con la Panamérica. La marca, creo que se le juntaron muchas cosas en ese momento cuando, justo cuando decidieron lanzar un modelo nuevo, ¿no? Una nueva generación de motos con un nuevo motor, con tanta tecnología que ellos nunca habían manejado, también con una nueva cadena de suministros, con nuevos proveedores, nuevas partes de las motos. Se juntó con el tema del COVID, justo cuando ellos iban a sacar la moto fue que ya estábamos en medio del COVID. Tal vez ellos debieron haber esperado un poco que se arreglara el tema del COVID o tal vez tenían ellos la necesidad de sacar ese modelo a manera de que fuera algo que los salvara del problema en el que estaban metidos, porque también en ese entonces estaban pasando por reestructuraciones. Me parece que tenía poco que había entrado un nuevo CEO, habían habido cierres de fábricas por el tema del COVID. Entonces, todo se le juntó a Harley Davidson. Como les decía, yo nunca tuve una mala experiencia justo porque pues las motos que yo tenía son las motos que tienen los motores pues que ya estaban probados. Entonces todo eso se juntó. También, al menos a mí de manera local, pues la agencia donde terminé comprando la moto no fue la agencia con la que yo normalmente llevaba mis servicios, con la que normalmente yo pues trabajaba, ¿no? Porque pues esta agencia con la que yo normalmente trabajaba, que era la agencia que para mí daba un servicio muy bueno y que yo tenía cero quejas y que siempre yo la recomendaba, pues fue de las que les tocó cerrar cuando fue esta reestructuración o no sé qué hizo la marca a nivel global, cerrando muchísimas agencias. Entonces se quedó solo una agencia en la Ciudad de México. Entonces, pues ni modo, me tocó que tenía que ser ahí en esa agencia y pues ahí fue donde se hizo absolutamente todo. Una agencia con la que yo nunca había tenido pláticas, no había tenido experiencia, no tenía yo nada, no conocía a nadie. Entonces llegué yo completo desconocido a esa agencia, pues básicamente a comprar problemas y a tener problemas pues con la gente de la agencia, ¿no? En fin, durante todo ese tiempo también yo traté de buscar ayuda de la marca, ¿no? Entonces no solamente era mi pleito con la agencia y mi frustración con la agencia, sino que yo también traté de contactar a la marca de aquí en México, digamos, de Harley Davidson México, con redes sociales. En algún momento por ahí conseguí un correo de contacto de Harley Davidson México. Nunca nadie me dio respuesta de Harley Davidson México. Nunca nadie me contestó ni un mensaje en redes sociales, ni un correo. No me contestaron absolutamente nada. Hasta mandé correo a Harley Davidson de Estados Unidos, pues al corporativo, digamos, y ellos al principio me contestaron un par de correos pidiéndome número de serie y que yo describiera cuál había sido el problema, cuál era la agencia, etcétera, etcétera. Cuando me empezaron a contestar, yo vi un poquito de luz y dije, parece que a lo mejor ellos pudieran hacer algo. Y de repente me dejaron de contestar y ya no supe más de ellos. Después les volví a mandar otro correo, pues dando seguimiento y qué pasó, no me han contestado. Nunca me volvieron a contestar. No supe nada. Entonces, pues por eso mi desesperación de tener que haber llegado con abogado. Entonces, al final de cuentas, para mí,
pues fue un desenamoramiento de la marca, fue un desenamoramiento de la misma moto, fue un desenamoramiento de toda la situación y lo único que yo quería era simplemente ya deshacerme de esa moto porque para mí ya no solamente era pues una moto que no me sentía yo confiado de usarlo, sino ya se volvió una carga, ¿no? Decir, tengo esa moto ahí, ya me tiene harto, ya la veía yo y me daba coraje, ¿no? Entonces eso probablemente también hizo que pues yo ya no quisiera nada, ¿no? Y sí, era una agencia que yo no conocía, pero también pues por lo que yo veía es que la marca tuvo mucho la culpa porque yo nunca vi que en la agencia de verdad nadie estuviera 100% seguro de lo que estaba pasando. Y lo entiendo hasta cierto punto. Es una moto nueva, es una moto primera generación, pero yo quisiera pensar que antes de lanzar un nuevo producto al mercado hubieran capacitado a toda la gente sobre la moto y sobre lo que tiene y sobre las posibles fallas que puedan tener. Y entonces eso nunca sucedió, nadie sabía nada, todos siempre se tenían que conectar y como les decía en Brasil o Estados Unidos para poder dar algún tipo de respuesta. Y a ver, yo sabía que la primera generación podía tener ese problema, pero pues a ver, si estás comprando una moto de más de medio millón de pesos, entonces uno espera que la marca te va a responder de una manera pues satisfactoria, que va a tratar de decir, oye, a ver, tú estás dando ese salto de fe con nosotros con esta nueva moto, estás gastando tu dinero en esta nueva moto, entonces gracias a ti, a tus fallas y a esa moto que tú tienes, no yo solito, ¿no? Sino en general toda la gente que se aventuró a tener la primera generación y que pues no fui el único, supe de muchísima gente también que tuvo problemas aquí en México y en Estados Unidos, en foros y en redes sociales, investigando qué estaba pasando, si alguien tal vez tenía un problema como el mío. Entonces, pues tú dirías, oye, pues ustedes, gracias a ustedes es que vamos a poder hacer mejor la moto que sigue en las siguientes generaciones, digamos, o sea, los siguientes años, porque eso es retroalimentación la que a nosotros nos está haciendo poder arreglar todas estas fallas y no solamente las fallas de la moto, sino también temas a lo mejor de calidad con nuestros proveedores, porque son proveedores que pues seguramente eran nuevos para ellos, muchos componentes que ellos no manejaban en sus modelos anteriores. Entonces, pero no, la verdad es que la marca, al menos aquí en México, en Estados Unidos, pues no sé, como ciudadano estadounidense y como yendo a una agencia de Harley Davidson, probablemente por las leyes de Estados Unidos, por la cultura, etcétera, tal vez el servicio hubiera sido un poco mejor, pero aquí en México fue malísimo y más con esa agencia nada más. Entonces yo nunca había tenido otra experiencia con esa agencia más que esa vez y la verdad es que no fue buena más que en el momento que la compré, porque obviamente, pues si compras una moto, te van a tratar como rey. Y luego empiezan todos los problemas y luego otra vez les vuelves a comprar la otra moto. Para ellos excelente, porque al final de cuentas, pues sí, se están quedando con una moto que luego van a revender, obviamente, pero pues también están vendiendo otra moto, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, te van a tratar como rey, pero ya cuando vienen los problemas, pues es ahí donde de verdad se ve la calidad del servicio, ¿no? Cuando de verdad hay un problema, cómo responden, ¿no? En mi particular forma de ver las cosas, una buena marca se ve en qué tanto tomen la responsabilidad para tratar de solucionar los problemas que tiene con sus productos y que estén afectando a sus clientes, ¿no? A pesar de que a lo mejor eso pudiera implicar una pérdida, pero pues lo que quieres es mantener a tus clientes y más en un segmento que está tan peleado, que el segmento de las motos doble propósito es el segmento yo creo más competido que está ahorita desde hace algunos años. Entonces te quieres meter a ese segmento y estás dando un producto muy malo o que falla mucho, que no solamente falla mucho, pero que también en comparación con tus competidores, la calidad de los materiales, algunos había mucho plástico, mucho cable suelto, entonces como que no les fue una movida bastante inteligente, ¿no? Como que ya empezaba yo a sentir que en realidad Harley Davidson, la manera que tenían ellos de ver la situación en general con su marca y con la gente que quiere ser parte de su comunidad era de que uno como cliente que quieres gastar pues cientos de miles de pesos en sus motos o en su ropa o en sus accesorios, etcétera, pues casi casi uno le tiene que agradecer a ellos por dejarnos ser parte de esa comunidad. Creo que es una mentalidad completamente equivocada. Entonces, eso lo único que va a hacer es que los va a afectar a ellos en el corto, mediano, largo plazo, ya ni sé,
poco a poco las nuevas generaciones están cambiando y ya todas las demás marcas les están ganando mucho, mucho mercado. Entonces, esa fue mi experiencia con la Panamérica, por eso decidí mejor alejarme, venderla. Hace, como les digo, ya 2 años que vendí esa moto. En aquel entonces en el mercado la reina, que bueno, hasta cierto punto puede que todavía lo sea, era la BMW 1250, las GS, ¿no? De ese estilo, competencia directa a la Panamérica, pero pues la verdad es que esas motos nunca me terminaron de encantar, nunca me gustaron mucho el diseño ni los colores, etcétera. Entonces, pues fue por eso que en realidad a mí nunca me llamó la atención ni lo pensé en algún momento cambiarme a ese estilo de motos, ¿no? Entonces, pues no era una opción para mí. Busqué otras opciones, al final de cuentas la Tiger, la 1200 Rally Explorer fue la moto que para mí era pues la siguiente mejor opción en un tema estético. Para mí la Panamérica sigue siendo la número uno, lo era y lo sigue siendo, la verdad, eso sí tengo que ser completamente sinceros. Y pues en número dos podría decir que de ese tamaño, de esa cilindrada, de ese precio más o menos, pues está la Tiger 1200, ¿no? Y que en comparación pues tenía pues igual o un poco más de cosas de tecnología, ¿no? Entonces me compré esa moto y la verdad es que ha sido una compra que no me arrepiento. No es una moto que quiera yo vender pronto. Es una moto que me ha dado mucha confianza. Es una moto súper confiable. La marca tiene sus detalles, pero bueno, eso ya se los platicaré en el próximo review que voy a hacer a largo plazo de esa moto, porque ahorita ya tengo como 30 y tantos mil kilómetros. Estoy esperando por ahí ciertas cositas que sucedan antes de poder hacer ese video. Pero bueno, me fui con esa moto y es una historia completamente diferente en comparación a Harley Davidson, ¿no? Y bueno, amigos, ahora ya estamos en 2025. El tema de las Panaméricas en este momento no sé cómo esté. Quiero yo pensar que el tema de cadena de suministros ya está solucionado. Quiero pensar que ya tuvieron muchísima retroalimentación y probablemente muchos problemas con muchos usuarios, con muchas fallas. Ya han pasado 22, 23, 24, ya estamos a mediados del 25, pues probablemente ya me parece que vi hasta una CBO, una Panamérica CBO, que ya venden. Entonces quiero pensar, ellos siguen sacando nuevos colores, nuevas versiones cada año. Entonces quiero yo pensar que ya de alguna manera a lo mejor está el tema estable. El tema ahorita es que así como ellos han a lo mejor resuelto muchos de los problemas que tenían con la Panamérica, pues es que ya lo hicieron yo creo un poco tarde, porque yo nunca he visto tantas Panaméricas en la calle. Hasta donde yo tengo entendido, tampoco es que se hayan vendido muchas. Y entonces tenemos, como les decía, un segmento que está súper competido. Y entonces ya tenemos otras marcas con mucho más opciones. Tenemos ahorita ya motos que tienen una tecnología mucho más avanzada que Harley Davidson, con mejor acabados. Tenemos ya nuevas versiones de Ducatis multiestradas, tenemos nuevas versiones ya de BMWs, las 1300. Entonces ya el mercado está con muchas más opciones que probablemente se le van a hacer muy difícil a Panamérica, en el haberse tardado tanto en estabilizar un poco bueno, estabilizar un poco la calidad de la Panamérica y pues de alguna manera deshacerse de esa mala reputación que se hicieron al principio con la Panamérica, ¿no? Y que aparte son motos que pues sí puede ser que estén mucho más caras en comparación con otras marcas que te ofrecen un poco más, ¿no? Entonces también ese es un problema. Entonces, si ustedes me preguntaran, yo en este 2025, pensando en que la Panamérica es como, vuelvo a decir, la moto que más bonita se me hace, ¿regresaría yo a comprar una? La verdad es que probablemente no, a pesar de que es una moto que sigo pensando que es la más atractiva estéticamente del mercado. Probablemente no, porque ya como les decía, en este momento, en 2025, hay muchas más opciones, hay marcas un poco más estables. Harley Davidson hasta la fecha sigue teniendo temas de reestructuración, sigue habiendo mucha especulación de qué es lo que va a suceder con la marca. Otra vez cambiaron CEO, entonces pareciera que Harley Davidson no está vendiendo lo que ellos quisieran. Están perdiendo muchos clientes, ya no están vendiendo tanto.
las cosas que están haciendo como que no les están funcionando como ellos quisieran. Entonces probablemente no, creo que no compraría, no me arriesgaría, me iría con una marca un poco más estable, un poco más sólida. En estos momentos yo creo que BMW, Triumph, Ducati son marcas que están un poquito mejor establecidas. Sí, ya estamos hablando en ese rango de precios, ¿no? De una moto de aventura doble propósito, pues las grandes, ¿no? Obviamente, si nos vamos a las medianas, si nos vamos a las chicas, ya tenemos incluso todavía más opciones en el mercado. Pero de las marcas premium, pues yo diría que esas son mejores opciones que una Panamérica. Entonces, probablemente yo, eh, si en este momento tuviera que vender mi Tiger, pues la verdad es que no me compraría una Panamérica, buscaría alguna de estas opciones que yo les digo, ¿no? Quizás solamente si yo tuviera la posibilidad de tener una segunda moto, probablemente sí me compraría una Harley Davidson, no una Panamérica, pero una Harley Davidson tal vez una un poco más pues pequeña, una moto pues de las clásicas, digamos de Harley, una Sportster, a lo mejor si consiguiera una Iron 883, que son súper customizables, me conseguiría una como para manejarla aquí en la ciudad, una moto pequeña, de cilindrada, pues que sí, en realidad no tienen tanta potencia, entonces para la ciudad son excelentes, suenan muy bien, se ven muy bien, entonces tal vez una de esas motos, porque son motos también confiables, que pues hay muchas piezas también estéticas aftermarket, entonces creo que el soporte es un poco mejor en ese estilo de Harleys, ¿no? Entonces, esa sería la única opción. Lamentablemente no puedo tener una segunda moto en estos momentos. Mucho menos tendría una Touring. Tampoco, para mí no sería una moto práctica. No sería una moto que pudiera utilizar en ciudad. Son motos más de autopista. A mí no me gustan las autopistas. Son motos muy cómodas, sí, pero ese estilo de viaje a mí no me gusta. Entonces, bueno, que también esas son motos pues probadas y que salen bien, pero creo que no me iría por una de esas motos. Entonces, en resumidas cuentas, creo que no me compraría una Harley Panamérica otra vez. Me iría por otra opción, ¿no? Y bueno amigos, ya se me hizo súper largo este video, pero no quería dejar ningún detalle afuera. La verdad quería yo dejar todo bien explicado. Entonces, esa fue mi experiencia con la Panamérica. De nuevo, fue una moto que le tengo que agradecer fue que se me abrió la mente a las motos doble propósito, cosa que yo dije que nunca iba a tener una moto de esas y la verdad es que por el estilo que tenían que no me gustaba, pero la Panamérica hizo que yo me saltara a este lado de las motos doble propósito y ahora ya no me veo yo regresándome a una moto que no sea doble propósito por la versatilidad que tiene, ¿no? Entonces eso le tengo que agradecer, fue una moto que me dio algunos momentos de bastante felicidad, de aventuras, etcétera, pero creo que fue más lo negativo que lo positivo con esa moto, ¿no? Entonces, esa fue mi historia. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Sigamos la conversación aquí abajo en los comentarios. A lo mejor alguno de ustedes tiene una Panamérica que es 2021 o 2022. A lo mejor ya están en el mercado. A lo mejor tuvieron una y salió muy mala o salió muy buena también. A lo mejor ustedes tuvieron una experiencia completamente diferente a la mía. ¿Cómo les fue con su concesionario local, con su agencia local? ¿Cómo les fue con la marca? Si tuvieron alguna falla. En fin, cualquier cosa que tenga que ver con la Panamérica o con Harley Davidson, sigamos la plática en los comentarios y ya saben, rueden seguros y nos vemos en el próximo video.